Antes que nada, gracias por la oportunidad de darme por escucharme o escuchar los próximos minutos que voy a estar hablando. Voy a compartir con ustedes mi experiencia de la carrera. Les voy a dar algunas cosas súper buenas de la carrera y también les voy a decir otras cosas donde les van a salir un poquito canas quizás más rápido. Todo con esta emocionante carrera que hay. Les voy a explicar algo de la empresa, principalmente de la historia. Les voy a contar algo sobre mí y eventualmente en qué trabajamos, con quiénes trabajamos y finalmente en qué, porque ahorita lo de la internship, si a alguno les interesa también por qué quizás nos tendrían que considerar. Eso es lo que voy a tratar de comunicarles, pero muchísimas gracias por la invitación. Esto es un honor y privilegio para mí el poder platicarles. Comenzamos de cómo realmente nació Sumac. Les comento de que Sumac, bueno, quizás algunos ya saben, aparte de los que vienen de la empresa de Sumac o con los que ya he platicado, algunos han escuchado de Sumac, quizás que levanten la mano, ¿alguien? ¿Alguien me puede dar la definición de qué es Sumac? ¿Qué significa? ¿No? Bueno, les voy a comentar, no voy a hacer exámenes o... Sumac es una palabra en Canjobal, es una palabra maya. Canjobal se habla muchísimo en Huehuetenango, de donde yo soy. Canjobal es inclusive mi primer idioma. Soy pues de Huehuetenango. Yo cuando comencé la empresa tuve como pues un sueño y tratar de darle un nombre a ese sueño. Yo sabía que esta empresa iba a crecer porque yo le iba a echar ganas, entonces tenía una visión muy grande, pero quería que la empresa tuviese un nombre significativo. Entonces fácilmente pude haberlo llamado quizás algo global, inglés, español o algo. Entonces yo lo que quería hacer es, por si que en algún momento me va tan bien de que se me levantan los pies de la tierra y ahí vas con tus alitas y se me olvida de dónde soy, quise de que mi empresa tuviese un nombre simbólico que primeramente viene de donde soy y que tuviese un significado. Sumac significa florecer, significa florescencia. Se escribe con X tilde, dos tildes en la X y se pronuncia realmente Sumac. De eso viene a Sumac, es donde tenemos un semillero, las semillas crecen y florecen. Entonces eso es el nombre de Sumac. Antes que comenzara Sumac, obviamente también tenía ese símbolo de donde venía yo. Para darles una breve historia de dónde vengo, yo nací en una aldea muy lejos, inclusive quedaba como a 1 hora de la cabecera municipal de Santa Eulalia, donde pues había muy poca gente, obviamente ahí no teníamos electricidad, era una casa de adobe. Nací pues con comadronas, creo que así llaman a las personas que ayudan a pues que nazcan los bebés. Fue de donde nací, me quedé allí como por 3-4 años antes de mudarnos a lo que le llamábamos la ciudad, que era la capital, bueno, el municipio de la cabecera municipal, que era Santa Eulalia. Ahí fue donde yo crecí. Mis padres eran jornaleros. Esto quería decir que cuando estábamos de vacaciones o cuando el ciclo escolar acababa,
ellos se iban a las fincas a pepenar cardamomo, café, algodón, que era lo que ellos más hacían. Entonces, mi mamá era una persona que le daba de comer a 30, 40 obreros, desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, o más. Mi papá trabajaba también en el campo, pues nosotros también andábamos allí. Vengo de esa, esos son mis raíces, de las cuales obviamente estoy muy orgulloso de haber nacido donde nací, de haber sido quien soy, de haber tenido los padres quien soy y todas esas bendiciones que Dios me ha dado. Eventualmente, como algunos se recuerdan, o quizás algunos lo vivieron, en esa época había una guerra civil interna, conflictos que teníamos en nuestro país. Mi familia siendo, pues, primeramente que estábamos muy lejos y estábamos en montañas indígenas y todo eso, estábamos en medio de dos conflictos. Ahí estaba la guerrilla, venía a la casa, pedía comida, venían los soldados, pedían comida. Entonces, para sobrevivir, pues teníamos que darle, no es que estábamos de un lado al otro, simplemente que estábamos la mitad y nos tocaba. Hasta en un momento que mi papá llegó a ejercer subalcalde del municipio, y fue un poquito más grave porque ahorita, como él ejercitaba algo del gobierno, la guerrilla lo buscaba, pero como pues éramos muy indígenas, esa vez pudo haber muchísimo de que pues ustedes son indígenas, quizás están ayudando a los guerrilleros intencionalmente, en fin. A mi papá casi, ya tenía la sentencia de muerte. Lo fueron a buscar al municipio y le preguntaron a él, justamente sin saber quién era él, dónde quedaba la casa de Marcos Andrés. Él obviamente dijo que por allá, estando él en otro lado, y fue cuando él se dio cuenta que tenía que salir del país, y fue como nosotros eventualmente nos fuimos a Estados Unidos. Mi papá fue primero a Estados Unidos, después 2 años mandó por mi mamá, otros 2 años por mis hermanos. Fue un gran proceso, somos una familia de 10, incluyendo mi papá y mi mamá, y yo me fui de último. No realmente quería ir, pero las circunstancias no me permitían. Eso estando en Guatemala. Yo estuve en Guate hasta los 13 años, terminé a 6º grado. Me fui por México, como la mayoría va, sin papeles. Fue una travesía muy peligroso. Llegando a Estados Unidos te vas con el shock, porque llegando allá no hablaba inglés, obviamente apenas estaba aprendiendo español, ya sabía algo. Llegando a Estados Unidos sabía ok, I'm sorry y thank you, porque pues lo escuchaba en todos lugares, hasta mis papás, mis hermanos lo decían. Entonces eso ya eran cosas, eso era mi expresión. Trataba de crear oraciones con esos 3. Les cuento al rato cómo son mis oraciones con esos, tratando de expresarme con 3 palabras. El shock fue inmenso. Te imaginas viniéndote de una aldea chiquita, pasando por México, una de las ciudades más grandes del mundo, llegando a Los Ángeles, donde están los edificios, también algunos más grandes del mundo. Fue inmenso. Los desafíos no pararon. Tratar de hablar inglés fue muy difícil. La única razón por la cual yo decidí aprender inglés y allí estudiar, porque yo no quería estudiar, era objeto de bullying. Estaba una vez en el autobús, alguien le pisó los pies a otra persona y pensó que era yo quien hizo eso y me da un golpe, un estudiante, y yo no sabía si decirle thank you, I'm sorry o ok. Yo le dije I'm sorry, pero yo no fui el que le pegó. Entonces todo eso me dijo que no quiero estudiar. Solo le dije a mi papá no quiero estudiar, y ellos me dijeron bueno pues tienes que estudiar, no tienes de otra.
Y me dieron la oportunidad de, inclusive allí existe mucho el summer job. Los niños no dejan trabajar, pero cuando estás de vacaciones a veces te dejan trabajar. Fui primero a un lugar, una fábrica de ropa. Lo primero que hice fue ser trimeador. Trimear las camisas, las chumpas, lo que sea, y te pagan como 3 centavos en dólares por pieza. Que pues con 300 que hacías ya tienes tus $3 al mediodía. Entonces no era muchísimo, y como según yo ya sabía planchar, sí había tomado un clase de sastre en el 6º grado, entonces me metí a planchador, que me fue bien porque me estaban pagando 5 centavos por pieza, hasta que me quemé una vez. Levanté la plancha y el vapor salió más rápido antes de que yo lo pusiera y me quemé del brazo. Fue un dolor muy grande. Y mi papá aprovechó esa situación, porque yo llegaba a la casa y llegaba llorando, tenía como 14 años y que me dolía, y me dice, bueno, ¿no quieres estudiar? Eso es lo que te tocaba hacer. Y yo pues me aguantaba porque pues no quería estudiar, y llegaba el otro día, hacía eso hasta que finalmente decidí, con tanto dolor de lo que tenía, de que si me dan la oportunidad de estudiar, quizás mejor pueda usar mi cerebro en lugar de lo físico que tenía, ya que tenía una oportunidad. Fue ahí donde cambió mi vida y decidí estudiar. El inglés lo dominé en menos de un año. Ahí no podía tomar clases normales, ni siquiera matemáticas, ¿te imaginas? No tiene nada que ver con inglés. 1 más 1 es 2. Inglés o no, son números. Pero no me dejaban tomar las clases normales porque no sabía hablar inglés. Entonces decidí hablar inglés o aprender. Me daba muchísima pena, a todos nos da pena cuando hablas un nuevo idioma y después no lo hablas bien, quizás alguien más se burla de ti. Obviamente lo hicieron conmigo, pero la decisión que yo tomé es de que no importa qué decían, yo lo iba a hacer. Hablaba con alguien y se reían y yo les preguntaba si me entendían. Y me decían que sí, y yo les dije, eso es lo único que me importa. Si me entiendes, eso es mi meta. Entonces ahorita comencé a leer libros sin saber qué significaba, y eventualmente la mente capta muchísimo eso, y ya cuando tan pronto le pones la definición, aprendes rápido. Después de un año estaba tomando cursos normales y eventualmente de honores de inglés. Fue como pasé de no hablar inglés a hablar inglés. Ahora bien, ¿cómo escojo esta carrera tan emocionante? Créanlo o no, yo no sabía de computación, ni me interesaba. A mí me interesaba ser abogado, me interesaba ser político, me interesaba ser doctor, me interesaba hacer estas carreras que es como que llegan a ser muy prestigiosos. En Estados Unidos la carrera de un abogado es muy largo y muy caro. De un doctor es igual. El de un político no tanto, pero sales de una Bachelor's of Art, no encuentras trabajo. Entonces, para que encuentres trabajo tienes que tener un Master's o eventualmente entrarte a un MBA o un doctorado de algo, y eso significaba 10, 12 años. Yo no tenía ese tiempo. Mis papás cada mes habían discursos porque tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar la comida. Cada mes había ese desagrado, conflicto. Entonces yo lo que quería era salir a escoger una carrera y ayudar a mis padres. Eso fue mi inspiración. De high school trabajaba de jardinero los fines de semana, cortando rosas, yardas para un señor que me dio trabajo. Y eventualmente me invitó una vez para ir de vacaciones a San Francisco. Y yo fui a la casa de este señor que terminó siendo un científico en computación. Y trabajaba para 3 países. Entonces yo obviamente le pregunté pues en qué trabajaba. Y me dijo que trabajaba en computación. Yo no sabía cómo eso era y le dije, bueno, para el trabajo que tienes, pues tienes que ser mínimo un doctor, porque todas las otras carreras tienes que llegar a esto. Y me dijo, no. Bueno, pues seguro una maestría. Y me dijo, no. Y yo, ¿cómo así? Tengo un Bachelor of Science, pero sí me dediqué muchísimo. Tenía un cheque en su mesa de $30,000 y decía que era su pago de un mes.
Yo nunca había visto tantos números reales en mi vida. Entonces yo dije, eso va a ser mi carrera. Sin saber en qué me estaba metiendo. Bueno, estaba súper emocionado de que yo iba a ganar en algún momento $30,000 al mes, y ya contando qué iba a hacer. Mis papás nunca iban a tener su problema. Bueno, resulta que voy a la universidad y me hago sign up para Computer Science. Olvídate lo del abogado, toda esa cosa se me fue porque era muy largo y muy caro. Mi primera clase, el primer trimestre, me fue mal. Primeramente, nunca realmente no sabía qué era programación. Había tenido una Macintosh 2 que lo usaba para jugar. ¿Se acuerdan? Bueno, quizás ustedes no, ¿verdad? Son muy chiquitos para algunos. Nos acordamos con los disquetes grandes, los ponías y ahí como comenzaba la máquina, y tenían juguetitos donde pasaba una pelotita, ping pong, en fin, para eso servía mi famosa computadora. Llegué a la universidad y comenzamos a programar. Nosotros comenzamos a programar en C. Me fue mal. Estaba teniendo un promedio de quizás 25 o algo. En Estados Unidos tenemos A, B, C, D hasta F. Yo estaba con un F, pero súper bajo. Entonces yo le dije al maestro, y tenemos como 3 semanas para botar las clases, ahí se dice drop the class, para que no te afecte tu GPA o tu promedio a final del año. Yo le dije al maestro, ¿me das chance para seguir viniendo a tu clase? Yo ya boté la clase, porque pues no puedo tomarlo. Entonces tengo 2 opciones, o me doy por vencido o sigo luchando. Pero para luchar quisiera seguir viniendo a tu clase, aunque no me des grados, pero sí quiero que me trates como un estudiante normal, o sea, que me pidas mi tarea, que me revises, que me exijas como exiges a cualquier otro estudiante. El señor se llamaba Dr. Wang, era un coreano muy sabio, había trabajado para la NASA, muy sabio el señor, muy pilas, y me queda viendo y se ríe y me dice, nunca nadie me había pedido eso, pero con mucho gusto, vente a mi clase. Y yo ahí respirando. Yo fui, terminé el curso, no sé con qué grado, pero hice todas las tareas. Obviamente la segunda vez pues ya sabía primeramente qué era lo que se enseñaba, y me fue bien, me fue muy bien, y de ahí me regresó la confidencia en mí mismo, y fue como comencé a entrar a esta carrera. Resulta que en la mitad del camino me gustó, me enamoré de programación, me metí en hardware, pero solamente ya cuando te metes a hardware automáticamente tienes el software. Entonces yo me metí en el hardware, y ya saliendo estudié comunicaciones. Tengo un degree en computación, tengo un minor en comunicaciones, y tengo un certificado en diseños gráficos. Para costear el último año de la universidad, porque yo antes trabajé para un non-profit, una organización sin fines de lucro, que ayudaban a niños que habían sido abandonados, abusados, pasar por la Corte de Justicia de Estados Unidos, que es un tiempo como de 22 meses. Entonces a nosotros nos tocaba llevar a los niños por todo ese proceso. Era algo definitivamente que me encantaba hacer, me pagaban lo mínimo, pero me encantaba hacerlo, entonces me ayudó muchísimo. El último año trabajé como diseñador gráfico. Fue mi primer cheque fue un poquito muy grande, y yo decía, bueno, quizás esos 30 no esté tan lejos, porque con 1000 gráficas, logos que hago mis números, puedo llegar a eso. Fue una carrera que escogí, en mi caso, que no usualmente es el caso. En mi caso, escogí algo que no necesariamente me gustaba, escogí algo que me tocaba hacer, que resulta que gracias a Dios en el camino me gustó hacerlo. Entonces, eso fue realmente cómo llegué a la computación. Schumack comienza después de haber trabajado para una empresa suiza que se enfocaba en una tecnología que entonces era nuevo. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me gradué del 2000. Para entonces el lenguaje de Java era relativamente nuevo.
Obviamente Microsoft sigue dominaba entonces escogí entre ir a un programador .NET o ir a Java. Los trabajos eran muy buenos. Uno era en un banco, otro era en esta empresa nueva que estaba en un edificio que ni siquiera aire acondicionado tenía y que el señor que manejaba el elevador lo había manejado por 30 años ya, un edificio viejito. Pero lo que yo vi ahí fue la oportunidad, decía, si entro en esto y es nuevo y yo también soy nuevo, puedo crecer con esta tecnología. De aquí a 10 años, de aquí a 15 años, puedo ser un experto, puedo ser una autoridad. Entonces, lo que yo realmente traté de ver fue algo a largo plazo. Tenía mi presente, obviamente, tenía que pagar mis rentas, pero el trabajo pues daba ya muy bien, era muy rentable. Entonces, lo que yo decía, cualquiera de las dos, estoy bien. Entonces, tomo ese riesgo de tomar algo a largo plazo. Y en mi caso, gracias a Dios, fue muy bien. Ahorita sigo trabajando con la misma tecnología desde que comencé mi primer día de trabajo y les contaré cómo eso eventualmente entra en Shumac. Shumac comienza el 2003 realmente, pero está oficialmente con sus primeros clientes para el 2004. Todo sueño, no fue realmente que alguien que me dijo, simplemente lo soñé. Yo realmente no tengo miedo de soñar. A veces sí me da miedo cuando me veo caer, quizás, o esos sueños que te dan, que son un poquito horrorosos. Sin embargo, de eso siento que nacen cosas que tu subconsciente sabe que puede hacerlo, pero tú no sabes que puede hacerlo. Entonces, seguir los sueños fue realmente eso como creó o como salió a Shumac. ¿A qué nos dedicamos? Ya ahorita entrando a materia, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos, en resumen, a algo que se llama Digital Marketing. Esto es una combinación del marketing tradicional con la programación, con la creatividad. Estamos justamente hablando ahorita con los profesores, los decanos de aquí de la universidad, con el doctor Suber, de que justamente lo que nosotros hacemos es lo que ustedes tienen acá. Es una combinación de todo. Eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos pues para empresas muy grandes. En resumen, es Digital Marketing. El lenguaje principal que utilizamos es Java, Mobile y todo lo demás. Habiendo comenzado en esta carrera desde el 2000, ahorita en una tecnología nueva y además nos enfocamos en un producto muy nuevo que apenas estaba penetrando el mercado estadounidense de una empresa suiza. Fui los primeros 10 empleados para esa empresa. Ahorita esa empresa creció y fue adquirida por Adobe, que muchos de ustedes conocen, por $240 millones en el 2010. Resulta que nosotros habíamos seguido trabajando con esta tecnología y tan pronto que lo compró Adobe, se está vendiendo como pan caliente. Nosotros teníamos, para el 2010, teníamos en la empresa quizás unas 12 personas. De ahí ahorita ya somos 80 personas. Tenemos la empresa en California, en Miami, aquí la más grande en Guatemala, donde tenemos la sede de los programadores. Por eso que la mayoría de los miembros de mi equipo vienen acá. Mi CTO, la persona que presenta mi empresa a nivel mundial tecnológica, él es de acá, el señor Luis Fernández, que comenzó en la empresa como un programador y en pues menos de 3 años él ahorita maneja esta empresa y se ha enfrentado con los clientes más grandes que hemos tenido. Es como estamos posicionados, pero con la experiencia somos ya realmente tenemos experiencia muy grande en esta tecnología.
A nosotros nos llaman a nivel mundial, hemos ido a la China, hemos ido a la India, vamos a Europa muy a menudo, vamos obviamente en todo Estados Unidos, en Latinoamérica, a dar servicios y también a dar cursos. Pero algo súper cool es de que también de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, vienen a capacitarse acá con nosotros en Guatemala. ¿Se imaginan? No vamos nosotros, ellos vienen con nosotros. Y esto es talento de ustedes, es talento de nuestra gente guatemalteca, de jóvenes como ustedes que son tan energético, es de canalizar todo eso para esto que realmente pueden llegar a ser. Y como les digo, puedo ser una muestra de esto. Tengo a Luis, que es una muestra, y muchos más, que aún ustedes también. Tengo otros compañeros que están todavía estudiando, trabajando ya con nosotros y haciendo todo este tipo de trabajo. Eso es como está posicionada la empresa. Tenemos la empresa en Estados Unidos, ahorita México, Guatemala y Colombia. La importancia para mí en los estudios es muy importante. La carrera que ustedes escogieron, la que están haciendo ahorita, es una carrera en la cual realmente no puedes sentarte y sentirte cómodo. Esta carrera cambia cada rato. Las personas entrando en esta carrera, estamos conscientes de que tenemos para estar al tanto de todo, tenemos que estar cambiando, corriendo todos los días. Resulta que las instituciones como la Galileo tienen y dan una muy buena fundación. Lo que la universidad, de como yo lo vi, como yo pues también estudié esta carrera, lo que vi es de que te da la fortaleza, te da los know-hows, aprendes los syntax, los if, else y todo eso, que en cualquier cualquier lenguaje de programación va a existir. Entonces te da esa lógica. Además te comprueba a ti mismo de que si estás en una universidad por 4 o 5 años y lo terminas, de que sí puedes comenzar algo y terminarlo. Obviamente hay excepciones. Yo veo, yo siempre digo de que hay una forma de llegar a ser muy bueno. Uno que pues quizás estés privilegiado y tienes esa facilidad. Otro que te toca realmente echarle muchas ganas, y otro que eres un genio natural, que obviamente existen. Tenemos personas que tienen mentes fotográficas o que realmente no hacen mucho, ven algo y ya lo hacen. Entonces, esas son las formas. La forma más segura para llegar a ser bueno en tu trabajo o en lo que vas a hacer es la universidad. Eso es donde nosotros nos enfocamos. Yo, por ejemplo, cuando veo un currículum, veo sí la experiencia, pero veo muchísimo la universidad, porque eso me dice de que esta es una persona que sí se metió en algo y lo terminó, porque yo mismo sé que no es fácil. Los maestros son muy difíciles a veces y uno tiene que seguir las clases, estar despierto haciendo tareas, el peer pressure o para muchos de nosotros las responsabilidades mayores de tener los padres, de tener los hijos. Entonces es un gran sacrificio, pero cuando terminas esa carrera y vienes a alguien que está viendo tu currículum y ve eso, para mí eso significa muchísimo. Lo que hace eso es de que en lugar de entrar como un junior, ya te entra como alguien a un nivel más alto, y de ahí pues puedes saltar. Es por eso que yo pienso que estar en una institución de educación como la universidad es la forma más segura, la forma garantizada de que puedes llegar a más lejos, no descartando los genios, porque esos genios es de también aprovecharlos y hacerse amigo de ellos, porque a veces se les cae un poquito y se nos pega a nosotros. En SUMAC nosotros siempre estamos entrando a la vanguardia de la tecnología, especialmente en nuestro campo. Eso lo hacemos diariamente. Parte de lo que nosotros hacemos, como les había comentado, el marketing. En Guatemala tenemos
la sede de desarrollo. En Colombia tenemos la sede de creatividad, en México tenemos a la venta, Estados Unidos también la administración y ventas. Pero todo esto está unificado por nuestro enfoque, que es seguir innovando. Justamente después de haber estado a 13 años en esta carrera y cambiar cosas poco a poco, nosotros en la empresa en los últimos 3 meses logramos, en realmente 2 meses, otro genio se unió a nuestra empresa y en 2 meses revolucionó toda la forma en la cual nosotros we used to program. Lo cambió y vamos a sacar esa nueva forma de programar justamente el febrero, y para ver que esto era tan bueno, literalmente no ha salido, lo van a terminar mañana y ya lo vendimos con 2 clientes. Entonces ven esa innovación. Cuando vemos que estamos llegando ya al tope, yo lo que hago es, realmente si ya no puedo, agarro a alguien más que es mejor que yo, porque es la única forma de seguir y nunca quedarse allí cómodo, porque si te quedas cómodo, está bien, trabaja 1, 2, 3 meses y ahí te destronan rápido, pero para llegar siempre a ser uno de los mejores y competir a nivel mundial, que nosotros nos toca hacer eso, tienes que ir siempre 2, 3 pasos adelante. La innovación, el mercado exige muchísimo. Como les digo, no es nada más de graduarse y ahí vas a un trabajo y te quedas tranquilo. Si quieres realmente llegar lejos, sí tienes que poner muchísimo de tu parte, comenzando con la carrera que ustedes ya están comenzando. De todo esto, ahorita en mi carrera, por lo menos en mi campo, uno de los trabajos del futuro que estoy viendo es esto de la digital marketing. Antes, en las empresas, los que manejaban las empresas, como los CEOs o quizás los Chief Financial Officer, que son las personas que manejan el dinero, son los que hacían las decisiones. Después, muchísimo nosotros como programadores entramos por medio de ser quizás contadores, accounting, porque somos buenos por los números, lógica, que es esto de la programación, y eso eventualmente se fue evolviendo. En las empresas más grandes ahorita, las personas que tienen el presupuesto o el departamento que tiene el presupuesto más alto es el de marketing, pero no el marketing normal, es el digital marketing. Y ahorita el digital marketing se está apegando muchísimo en el CIO, que es como el Chief Information Officer, o el CTO, el que maneja la tecnología. Ellos lo que quieren es, lo que están haciendo es eventualmente unificando esas 2 carreras donde tienen tecnología, donde tienen creatividad, donde tienen marketing, y creando lo que es un Chief Marketing Officer, un CMO. Esos CMOs, si nos vamos a números, ganan no menos de $200,000, $300,000 al año, aparte de los profits que tienen. El campo de la tecnología es realmente, pues ya lo estamos viendo, es el futuro. Aparte, ahorita están saliendo un montón de cosas. Estamos platicando hace 2 años que tuve el honor de conocerlos y conocí a Ali trabajando en aplicaciones de iOS. ¿Te imaginas 2 años atrás? Nuevos, y ya lo estaban haciendo acá. Ahorita eso se está haciendo, se está utilizando en todo. Todos, una empresa seria, por ejemplo, McDonald's, con la cual trabajamos, tiene una aplicación. Y ahí lo primero que sale es el zip code, porque tú, como tu teléfono, a ti no te importa ver quién es McDonald's, su corporativo. Lo que quieres es, quizás lo buscas para ir a comprar una hamburguesa. Pones en Estados Unidos pones el código postal y te dice dónde queda el restaurante más cerca. Eso es como se está utilizando. El tráfico de McDonald's en Francia cambió al 60% por medio de los dispositivos móviles, cuando era entonces todo desktop. Entonces están cambiando todo este tipo de trabajo. Son las carreras del futuro que están muy seguras,
que van a pasar a unos 15, 30 años más, es justamente lo que ustedes están haciendo. Si alguien tenía dudas de que están en una mala carrera o en una universidad que quizás que no esté bueno, la universidad muy buena. La mayoría de los que están conmigo son de acá. La carrera es muy rentable, y sobre todo si te gusta y te enamoras de ello como yo, realmente comienzas a volar muchísimo. Ahorita llegamos pues del por qué a Schumack. Nosotros nuevamente vamos con lo de estar siempre innovados o tener muchísima innovación en nuestro trabajo, pero también hemos visto el valor de las personas que quizás no tienen experiencia porque apenas están graduándose o apenas están estudiando, y la mayoría de las empresas piden experiencia. Sin embargo, en computación a veces hay excepción, porque si eres bueno, te agarran rápido. Pero si no eres bueno, pero aún tienes ese potencial que no se ha abierto por medio de las internships, es donde se puede ver. Además, puedes descubrir, por ejemplo, si te gusta la programación, un lenguaje, o si te gusta creativo, o trabajar en maquetación y un montón de cosas que puedes ver. Ya estando en una empresa que tiene más movimiento, entonces te da más oportunidad de quizás identificar más rápido a dónde vas. En Schumack, como se dan cuenta, realmente no somos locales con respecto a nuestras finanzas. Nosotros no dependemos de la economía local, nosotros dependemos de la economía global, por lo cual nuestros clientes son globales, son los top 500, los 100, entonces son que exigen muchísimo. Entrando en Schumack, rápidamente te das cuenta que esto es lo que está pasando, y te puede dar quizás abrir la puerta o abrir la ventana un poquito más rápido a donde realmente tú quieres llegar. Nosotros hemos hablado con la universidad, nos están dando la oportunidad de poder trabajar y brindarles la oportunidad a ustedes. Nosotros hemos querido hacer eso muchísimo tiempo y estamos muy agradecidos de que pues este año, estos meses, el internship en Schumack se está abriendo para la Universidad de Galileo. Así que los que están interesados obviamente están más que bienvenidos. Y estas son las marcas de algunas que nosotros trabajamos, y la mayor parte se trabaja aquí en en Guatemala, que vienen de Estados Unidos. Esto es realmente ya como 1 año y medio viejito. Tenemos muchísimo más que se han agregado. Esto es Schumack. No sé si tienen alguna duda. Para los que quizás me quieren escribir, esos son mis contactos. Yo tenía un trabajo estable. Allí en Estados Unidos le llamamos W2, que es aquí como planilla. Es decir, tenía todo pagado. Si no tenía trabajo me pagaban, si me enfermaba me pagaban, me quedaba tarde pues me pagaban lo normal. Estaba muy estable, ganaba muy tenía un ingreso ya muy aceptable. Recuerden que yo estoy acostumbrado de vivir en lo mínimo, entonces de que me llegue más, hasta me compré un carrito nuevo, una Toyota, y entonces estaba muy estable. Llegó el momento en el cual yo en la empresa, que estaba trabajando ya un poquito más de 3 años, quería seguir creciendo. Y yo trabajaba mucho para seguir creciendo, y yo pensaba que los otros puestos que se abrían me los merecía. Y me tocó entrenar a las personas que eventualmente tomaron esos puestos. Entonces yo me sentía así como que, pues, ¿qué pasa acá? Si yo soy capaz y estoy entrenándolo por algo a hacer. Entonces realmente yo hablé con la empresa muy diplomáticamente, porque una de las cosas malas o peores que puedes hacer en tu vida es salir y pelear con los que quizás te dan trabajo. En inglés se llama breaking the bridge o
no quieres quebrar esos puentes. Entonces yo les dije, voy a renunciar, estas son las razones. Sin embargo, si me necesitan, aquí estoy para consultor. Antes de hacer eso, sin embargo, yo me puse a leer mucho. Yo en mi vida muchísimas cosas los planeo muy enfrente, un poquito más adelante. No soy tan espontáneo en mi caso. Trato de planearlo porque la razón es de que aunque no tengo familia propia, tengo a mis padres que dependen de mí, entonces cualquier cosa que hago así sin pensarlo bien puede afectar a muchas personas más. Entonces yo leí un libro y donde decía de emprendedores y decían si quieres comenzar tu propia empresa y quieres comenzar como un consultant donde ya no estás fijo, trata de ahorrar por lo menos 6 meses de tu salario, porque los trabajos profesionales que uno quiere no muchas veces salen de aquí a mañana. Entonces, si digamos estás viviendo de cheque a cheque y de repente sales de un trabajo estable y te metes donde pues sí es un poquito más difícil, se paga más eventualmente. Entonces, lo que decía es de que ahorra 6 meses de tu salario para que puedas tener el tiempo para escoger el trabajo que tú quieras o lo que tú quieras hacer. En mi caso era comenzar mi empresa. Entonces lo que hice fue eso justamente. El primer mes no tuve clientes, pero no había problema porque pues tenía ahí un fondito. El segundo mes no tenía trabajo, no había problema, tengo 6 meses. El tercer mes no había, yo estoy aquí pensando el 50% ya se me fue. Eventualmente llegó el quinto mes y me llegó mi primer cliente, que es la cadena de hoteles más grande del mundo, que es Best Western. Eso fue mi primer cliente. Lo comencé solo. Parte de la razón es de que convencer a otra persona que esté estable para que se venga contigo y se arriesgue es muy difícil. Yo opté por no convencer a nadie y yo dije de que si lo puedo hacer, entonces quizás ya los puedo convencer. Trato usualmente de hacerlo yo mismo primero antes de tratar de convencer a otra persona. Fue como comenzó y fue como me cambié de un lugar a un trabajo estable a esto de tener tu propia empresa. Muchísimos desafíos. Pensarás que ya tienes tu empresa, puedes manejar tu propia agenda, eres tu propio jefe. Es al contrario, porque si no buscas tu trabajo no te pagan. Entonces tomas eso. Lo comencé solo y eventualmente agregué a más personas a la empresa. Yo quería una empresa que tenía un significativo, pero sobre todo, por si que me iba bien, quería que me recordaba mis raíces. Shumac es una palabra en canjobal, significa florecer, significa florescencia. Eso es lo que es Shumac y para mí es justamente eso lo que es. Veo jóvenes entrar a la empresa que son nuevos, se suben y florecen. Los veo todos los días y siento que pues ese nombre es muy significativo. Eso es y es obviamente muy chapín. Para entrar al internship ahorita es tan abierto, entonces con el lado académico es donde se entran, pues es donde se platica y eventualmente llegan a la empresa. También está aquí Luis Fernández, el CTO, pueden después platicar con él. Él les da su contacto para entrar allí como un intern. A trabajar ahí vamos con lo mismo. El correo de trabajo es jobs@shumac.com, donde pueden enviar sus currículums. Los currículums llegan, los vemos, los evaluamos y eventualmente hacemos entrevista. Tienen la gran ventaja de que lo más seguro ahí va a estar Galileo, entonces van a llamar muchísimo la atención. Muchísimas gracias nuevamente, es un honor y privilegio compartir con ustedes. Muchachos, están en una de las carreras más emocionantes, donde tienen que correr todos los días. No piensen que es una carrera que va muriendo apenas están naciendo. Están en un lugar muy privilegiado, una universidad. Tanta gente quisiera estar en esta universidad y no lo pueden hacer. Ustedes están acá, aprovechen. Son oportunidades que a veces nada más se da una vez en la vida, aprovechenlo mientras que son jóvenes. Así que muchísimas gracias.